Hola chicos, vamos a entrar a ver el último método de este capítulo, que es la recta de mínimos cuadrados. Vamos a tratar solamente lo que es la recta, porque se podría hacer también el ajuste de curvas, pero bien, solo vamos a ver lo que es la recta de mínimos cuadrados, que está dada por esa ecuación que estamos viendo en nuestro recuadro, y igual a mx más b. Donde vamos a pasar a explicar qué representa cada una de ellas. Tenemos un grupo de datos, chicos, tenemos un grupo de datos, por ejemplo, de esta manera tenemos un grupo de datos que van a estar dispersos así, y lo que vamos a hacer es tratar de encontrar la recta que mejor se ajusta a los datos, ¿sí? Por eso se conoce como ajuste de mínimos cuadrados. Lo que hemos visto hasta ahora es la interpolación y cuál es la principal diferencia que existe entre ambos. En la interpolación, chicos, tenemos una serie de datos y lo que hace la interpolación es encontrar una gráfica que vaya uniendo todos nuestros datos, ajustarse a la curva, ajustarse a los datos, mientras que en el ajuste de datos, acá ya no, la recta, si se fijan, va a tratar de aproximarse lo más posible a los datos, pero no va a pasar por todos. Esa es la diferencia. En lo que era la interpolación, nuestra curva pasa por todos los datos. No. En este caso, en el ajuste, pues consideramos que algunos datos pueden haber sido tomados de una manera errónea, etcétera, y los va a ir corrigiendo también. Vamos a decir, por ejemplo, este dato que tenemos aquí abajo, pues puede que realmente haya venido acá. Este dato que tenemos aquí arriba realmente valía esta cantidad, no esta cantidad que estamos viendo fuera de nuestra gráfica. Entonces, esa es la principal cuestión de lo que realiza el ajuste de datos a través de la recta de mínimos cuadrados. Bien, ¿qué representa esta recta o cómo está dada? M, chicos, M nos representa la pendiente que va a tener nuestra recta, ¿sí? La pendiente que va a tener nuestra recta. Todos ustedes han debido ver en laboratorio o han debido trabajar con regresiones lineales o regresiones exponenciales, etc. Acá vamos a ver una regresión de tipo lineal, la cual nos involucra estas cuestiones. M, que es la pendiente de nuestra recta, y B, que nos da el valor de y cuando x vale 0, ¿sí? B nos da el valor de y cuando x vale 0. Por ejemplo, si x vale 0, entonces B nos da el valor de y. Bien, entonces existen distintas maneras para trabajar el método de mínimos cuadrados. Tenemos lo que es el método matricial, que han debido ver en álgebra lineal, por ejemplo, el ajuste por mínimos cuadrados, la regresión por mínimos cuadrados, pero nosotros vamos a trabajarlo a través de fórmulas bastante sencillas, ¿sí? Quizás lo más complicado va a ser realizar multiplicaciones, sumas, por lo demás es simplemente reemplazar en nuestras fórmulas que estamos viendo acá. Prestar atención a estas fórmulas, que son las que vamos a utilizar nosotros. Bien, entonces ya con esta base vamos a pasar a nuestro primer ejemplo. Vamos con nuestro primer ejemplo, el cual nos dice: en un centro de salud hacen el seguimiento de la tensión arterial de sus pacientes y los resultados constatan que aquellos que tienen sobrepeso tienen una tensión arterial superior a la media. Calcule, y nos pide calcular, la recta de mínimos cuadrados para corroborar estos resultados en una muestra de 10 pacientes. Tenemos acá ya nuestra tablita con los datos que vamos a ir considerando. Fíjense que es una muestra de 10 pacientes, con lo cual ya podemos ir diciendo que tenemos 10 datos. Vamos a continuar. Esta misma tablita, lo único que hemos hecho es transponerla de esta manera y escribirla para que sea más sencillo, ¿sí? Lo que necesitamos o lo que nos pide nuestra fórmula: ya tenemos x, y, podemos realizar sus sumatorias. Fíjense, tenemos x, tenemos y, podemos realizar sus sumatorias, pero no tenemos la sumatoria de las x al cuadrado, tampoco tenemos la sumatoria de x por y. Entonces, en nuestra tabla necesitamos esos datos. Necesitamos calcular cuánto vale x por y necesitamos calcular cuánto vale x al cuadrado.
Entonces, he adelantado ese paso y ya tengo acá los resultados que vamos a anotar. Cuánto nos da x por y cuánto nos da x al cuadrado, lo cual vamos a pasar a explicar. Acá tenemos x por y. Por ejemplo, para esta casilla, ¿qué es lo que hemos hecho? Vamos a darnos otro color para que se entienda mejor. Hemos trabajado de esta manera. X por y, hemos tomado nuestra x por y hemos multiplicado. Acá x por y hemos multiplicado. 78 por 125, 81 por 130, 89 por 141, 95 por 150, 108 por 165, 105 por 170, 120 por 177, 130 por 178. Y entonces, de esa manera hemos obtenido toda nuestra columna de x por y. Este procedimiento es bastante sencillo. Estaba dudando entre darles esta manera, que va más por el camino de la probabilidad estadística, o darles por la otra manera, que es por el álgebra lineal. Esta involucra quizás hacer bastantes procedimientos con calculadora, pero es muy sencillita. Para x cuadrado lo único que he hecho es multiplicar 72 por 72, 76 por 76 y así para cada elemento. Entonces luego lo siguiente que tenemos que realizar son las sumatorias. La sumatoria de x, de toda esa columna x, es decir, sumar 72 más 76 y así sucesivamente hasta el 130, ir sumando, da 964. Estos datos ya los tenía calculados, así que lo único que estoy haciendo es anotarlos ahora. 964, la sumatoria de y, si vamos sumando toda esa columna de y, nos da 1472. Vamos a necesitar ese dato también, por eso es que los estoy anotando. Todos los datos que estoy anotando son bastante necesarios para ir calculando. Luego necesitamos saber la sumatoria de x y, que eso nos da 146.305 o 146.305. Luego tenemos 96.740. Bien, con eso ya tenemos los datos que necesitamos. Esto obviamente se podría hacer en Excel y van a encontrar algunos videos que se pueden realizar en Excel de esto, pero no es nuestro propósito, ¿no? Nosotros no estamos manejándonos con Excel propiamente. Entonces, lo que sí vamos a hacer es, por el momento, mantener nuestros datos para poder reemplazarlos. Sí, en realidad, ahora que recuerdo, la parte de laboratorios de física, etcétera, se realizan con Excel, ¿no? Todas las regresiones se hacen con Excel, pues esta manera es una manera de realizarla sin hacer uso de Excel, por ejemplo. Pero de todas maneras hagamos algo. Al final de terminar nuestros resultados, comparemos con los resultados de la regresión de Excel para ver si son similares, si se parecen o no se parecen. Bien, ahora vamos a pasar a ver la fórmula para nuestros dos coeficientes que tenemos que hallar. Nuestros coeficientes son m y b. Los coeficientes que tenemos que hallar. Vamos a pasar a calcular m. M va a ser igual a, abrimos nuestra fracción, n, que es el número de datos. En algunas fórmulas lo representan con n minúscula, ahí no hay gran variante, por la sumatoria de x y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y. Abajo tenemos n por la sumatoria de x cuadrado menos la sumatoria de x, pero ahora esta sumatoria es al cuadrado. Fíjense la diferencia de decir n por la sumatoria de x cuadrado, que es este dato, a decir la sumatoria de x elevada al cuadrado, que es este otro dato. Entonces hay que ser bastante cuidadosos con eso. Vamos a reemplazar entonces nuestros datos y ver qué es lo que obtenemos. N. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 10 datos. Si quieren podrían aumentarle aquí una i, ¿no? Que en este caso vaya de 1 hasta 10. Y de esa manera ya saber cuántos datos tenemos o contarlos, cuántos pares de datos. 10 por la sumatoria de XY. La sumatoria de XY, ¿cuánto nos da acá? Nos da 146.305 menos, nos dice, la sumatoria de X por la sumatoria de Y. La sumatoria de X es 964 por la sumatoria de Y, que es 1472, sobre N, que es 10 por la sumatoria de X al cuadrado.
Acá tenemos la sumatoria ya de x al cuadrado, que es 967,40, ¿sí? Fíjense que toda esta última fila nos dice las sumatorias, entonces tenemos que tenerla bien clarita. Menos la sumatoria de x es 964, pero nos dice elevada al cuadrado. Entonces no se olviden, por favor, elevar ese dato al cuadrado. Entonces m nos dará, vamos a utilizar 4 decimales, tenemos 1.558. Estamos redondeando. En este caso no era necesario. Perdón, acá estoy confundida, es 1.1558. No era necesario redondear, pero bien, lo estamos haciendo así. En realidad queda 1.15583600. Por eso les digo que igual si redondeábamos o truncábamos nos quedaba el mismo valor. Vamos a ver para B ahora el reemplazo en su fórmula. Para la fórmula de B, quizás lo único que varía respecto a la fórmula de M es el numerador, porque el denominador es completamente igual al denominador que teníamos para M. Entonces es exactamente igual. Una vez más les repito que por favor no confundamos la sumatoria de x al cuadrado con la sumatoria de x elevado al cuadrado. Esta hace referencia a nuestro primer dato y esta hace referencia a nuestro segundo dato. Por favor tengan mucho cuidado con eso. Tanto en la práctica como en la tarea o si saliera en el examen, pues tengan mucho cuidado con esos dos datos que parecen similares. Vamos a reemplazar, tenemos la sumatoria de x, que es 1472, por la sumatoria de x al cuadrado. Tomamos este dato de acá, va a ser 96.740. Sí, 740. Luego tenemos, no va al cuadrado, por si acaso, porque es la sumatoria de x al cuadrado, menos la sumatoria de x, que es 964, por la sumatoria de xy, que es 14.000 o 146.305. Abajo tenemos 10 por la sumatoria de x al cuadrado, que va a ser 96.740, menos la sumatoria de x al cuadrado, sumatoria de x primero, que es 964 elevado al cuadrado. Bien, ese dato entonces, ¿cuánto nos dará? B nos devuelve 35.7774, ¿sí? Estamos tomando 4 decimales y redondeando nos queda ese dato. Bien, ahora entonces vamos a pasar a ver cómo va a quedar nuestra fórmula, cómo quedaría dada. Nos acordamos que la fórmula de ajuste de curva o de mínimos cuadrados estaba dada de esta manera. Vamos a reemplazar en esta ecuación lo que viene a ser m y lo que viene a ser b. Entonces, y va a quedar de esta manera. Y es igual a m por x. M es 1.1558 por x más b, donde b es igual a 35.7774. Ya con esto tenemos entonces dada nuestra recta por mínimos cuadrados. Si ustedes, por ejemplo, reemplazan algunos de sus valores de x, puede que no les dé el valor correspondiente de y. Vamos a probar, vamos a reemplazar el 81 y veremos si nos devuelve 130, que es muy improbable, pero vamos a ver. 1.1558 por x, hemos dicho que vamos a tomar el 81 más 35.7774. ¿Cuánto nos devolverá ese dato? Entonces vamos a comprobarlo con la calculadora. Estoy ahora introduciendo los datos a la calculadora y me devuelve 129.397.2. Nos devuelve esos datos entonces. Parecidos a 130, en efecto. Pues este de acá, no se asusten si no les da 130, porque esto no es interpolación, simplemente es un ajuste de curva. Entonces este es el dato corregido,
¿sí? Puede que haya habido algún error al tomar el dato, o si nosotros realmente queremos aproximar una recta, pues deberíamos considerar este dato y no el dato que habíamos encontrado. Bien, ahora vamos a hacer la comparación entre lo que es la regresión con Excel y lo que es la regresión con este modo manual. Vamos a ver si nos da lo mismo. Ya tenemos nuestra recta para poder comprobar nuestros resultados. Vamos a pasar a ver eso. Tenemos acá entonces nuestros datos ya introducidos. Podemos ver acá, aquí están los datos introducidos. Solo he introducido estos dos, ¿sí? Solo he introducido estos dos, pero era más para que vean que con Excel sí se podría hacer mucho más rápido quizás que a mano. Pero si no tenemos Excel, etcétera, pues se puede hacer con simplemente una calculadora. Ya tenemos aquí los datos de peso versus la presión que nos daba el ejercicio. Y podemos ver, ¿no?, que la recta nos dice 1.1558 más 35.777. Vamos a ver si nos da lo mismo. Sí, en efecto, fíjense que son muy parecidos nuestros datos. Que los hemos hallado de una manera manual, solamente con el uso de calculadora. Si nosotros reemplazamos cualquier peso entonces de una persona, podríamos aproximar con esta ecuación la presión, ¿sí?, que nos decía el ejercicio, la presión o la tensión arterial, y ya con eso tendríamos nuestras aproximaciones. Si por ejemplo queremos ver cuál sería la tensión arterial o la presión arterial de una persona que pesa 69 kilos, 68 kilos, 50 kilos, etcétera, pues podríamos hacerlo con esto, ¿sí? A través de esta igual aproximación a los datos, pero que aparte de ser una aproximación tiene la característica de ser un ajuste de datos. Bien, con esto terminamos entonces esta parte de lo que ha sido el capítulo de interpolación y ajuste de curva, que es lo que acabamos de ver. La tarea que queda es aplicar el método que hemos visto de mínimos cuadrados para realizar lo siguiente. La tabla nos muestra las puntuaciones en literatura, que es X, y las puntuaciones en matemáticas, que es Y, de un grupo de alumnos en un determinado centro educativo. Entonces, tenemos N, que nos representa la cantidad de datos, X y Y, que nos representan las puntuaciones de literatura y matemáticas respectivamente. Y ahora lo que vamos a hacer es hallar la recta de mínimos cuadrados y vamos a estimar Y si X es igual a 55. Entonces, esa es la tarea que nos queda pendiente para la próxima semana.